Continuamos en este tema 1, Unit 1, Plans and Predictions. Hemos avanzado ya a través de varios puntos y nos queda hablar de los tipos de textos, en inglés types of text, que ya sabemos algo de lengua, word formation, que es la estructura, composición y formación de palabras, y un aspecto cultural como celebrations. Y terminaremos con una pequeña práctica sobre un texto. Vamos a empezar con el primer punto, tipos de texto. En este caso la unidad titula el epígrafe Reading Scanning. Vamos a ver qué significa eso de scanning. Reading es leer, lectura. Entonces cuando leemos un texto nos solemos enfrentar a preguntas. Entonces lo que hacemos es buscar la información. Eso se llama scanning en inglés. Como el escáner de la impresora lo que hace es una copia rápida, pues eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos buscando información rápida en un texto. Scanning, ¿vale? Es lo que quiere decir lectura intensiva. Es decir, buscar información concreta, rápida, dentro de un texto. Por eso, para realizar siempre una lectura, un scanning de un texto, tenemos que dominar bien el vocabulario y controlar de qué va cada texto. Entonces, hemos visto en lengua los textos descriptivos, los textos narrativos y los textos dialogados. Vamos a ver un ejemplo de cada uno en inglés. Por ejemplo, narración o texto narrativo en inglés se dice narration. Narration. Bien, vamos a leer este texto y vamos a ver qué significa. Last weekend, my friends and I decided to go to the beach. It was a hot and sunny day, so we planned to have fun on the coast. We were excited about this plan. We drove a long way to get there, but we did many things. We sunbathed, swam in the sea, tried typical seafood, and went to know about the local atmosphere. It was the perfect weekend. Bien, algunas expresiones ya las sabemos, las hemos visto en tercero, de el pasado simple. Last weekend, el fin de semana pasado, weekend, ya veremos el fin de semana pasado, mis amigos y yo decidimos ir a la playa. Esto ya lo sabemos, hacía un día caluroso y soleado. Sunny, soleado. Hot, con mucho calor. Hacía un día con mucho calor y soleado. Así que planeamos divertirnos. Have fun es divertirse, divertirnos en la costa. Estábamos entusiasmados, excited es entusiasmados, con este plan. Llevamos el coche un largo camino, es decir, hicimos un viaje largo para llegar allí. Pero hicimos muchas cosas. Tomamos el sol, sunbathe, tomar el sol, nadamos en el mar, probamos comida, o sea, marisco típico, seafood es marisco, marisco típico, y fuimos a conocer el ambiente, la atmósfera, es decir, decimos ambiente, el ambiente local. Fue el fin de semana perfecto. Bien, hemos visto que para la narración estamos utilizando verbos en pasado, que ya hemos visto en el curso anterior. Bien, tenemos ahora un ejemplo de description, un texto descriptivo. Entonces nos vamos a fijar que ahora vamos a utilizar muchos adjetivos. Bien, my friend Susana is thin, tall, and red-haired. She's clever, hard-working, and very sociable. She likes reading, traveling, and of course, studying English. I hang out with her quite a lot, but I don't like when she gets angry. Bien, mi amiga Susana es delgada, thin, delgada, alta, and red hair, y tiene el pelo rojo, es decir, y es pelirroja. She's clever, es lista, trabajadora y muy sociable. A ella le gusta leer, viajar y, por supuesto,
estudiar inglés. I hang out, un verbo muy curioso y muy utilizado a nivel coloquial. Quedar con o juntarse con, me junto con ella, quedo con ella, bastante, quite a lot, es bastante. Pero no me gusta cuando se enfada. Get angry, enfadarse. Bien, ahí tenemos una descripción, se utilizan muchos adjetivos. Y ahora, tenemos un diálogo muy sencillo. Juan y Antonio. Hi Antonio, have you got any plans for tonight? I don't have any. Are you going to do something? Of course I am. Would you like to come home to watch a film? Great. I'll see you tonight. Bien, un diálogo muy sencillo. Hola Antonio. Ya sabemos que hi se dice entre amigos, hello es como más neutro. Hola Antonio. O hey Antonio, ¿tienes algún plan para esta noche? No tengo ninguno. ¿Vas a hacer algo? Claro, por supuesto que sí. ¿Te gustaría venir a casa para ver una película? Genial. Te veo esta noche. Bien, recordemos, ahí utiliza will porque es una decisión que se toma en el momento, no lo tiene planeado. Decide ahora y dice que lo ve esta noche. Entonces en inglés ponemos I'll see you tonight. Te veo esta noche. Bien. Avanzamos y ahora nos metemos en la formación de palabras, la estructura de palabras en inglés, no con tanta profundidad como en lengua, pero existen más o menos los mismos tipos de palabras. Vamos a fijarnos en algunas terminaciones, en algunos inicios de palabras que se suelen utilizar en inglés y que nos sirven para construir otras muchas. Bien, vamos a coger esta palabra, lack, que seguro que la hemos escuchado bastantes veces. De ahí viene lucky, luckily, etc. Hay una expresión en inglés que decimos good luck, que significa buena suerte. Esto es, luck es suerte. Que puede ser mala o buena, ¿no? Por eso decimos good luck, buena suerte. Bien, a partir de luck podemos formar otro tipo de palabras, igual que pasa en castellano, en español. Por ejemplo, lucky, le he añadido la Y, ya no es un sustantivo sino un adjetivo. Lucky significa con suerte. Por ejemplo, hombre con suerte, como se diría en inglés, se dice lucky man. O mujer con suerte, lucky woman. Bien, a partir de aquí también podemos formar un adverbio. ¿Qué era un adverbio? Era una palabra que no varía y que a veces termina en mente o que me indica algo sobre el verbo. Es decir, le pregunto al verbo cómo, cuándo, y me responde ese adverbio. Por ejemplo, luckily, todo lo que termine en ly en inglés es un adverbio. Normalmente son las palabras que terminan en mente. Entonces, luckily literalmente sería suertemente, pero nosotros no decimos eso, decimos por suerte. Entonces, luckily, por suerte, ¿no? Por suerte te veo esta noche. O con un poco de suerte te veo esta noche. Luckily, I'll see you tonight. Por ejemplo. Para formar contrarios, normalmente utilizamos el prefijo un en inglés. Unlucky significa sin suerte. Unlucky, lo contrario de lucky. Y ahora, lo contrario de por suerte, que en castellano sería desgraciadamente. Ahí sí termina en mente, por eso conservamos ly, le tendríamos que poner delante un. Unluckily, desgraciadamente. Unluckily. Bien, ya sabemos, muy importante, que formamos adverbios añadiéndole a la palabra ly, al adjetivo, ¿vale? Bien, por eso, si tenemos el adjetivo fácil, que se dice en inglés easy, E-A-S-Y, si yo quisiese decir fácilmente sería easily. La Y del final se convierte en I latina y le añado ly, easily. Bien, fácilmente. Seguimos. En inglés, los prefijos, se pronuncia esta palabra prefixes, se escribe así. Ya sabemos lo que son, lo hemos visto en lengua, también existen en inglés. Los prefijos nos ayudan a
como hemos visto, a formar nuevas palabras. Hay algunos que vamos a ver que son muy importantes porque se repiten mucho. Por ejemplo, el prefijo non, que es negativo, ¿vale? Suele acompañar a muchas palabras, por ejemplo, non-addictive, que no causa adicción, algo que no causa adicción, non-addictive. Non-human, que algo que no es humano. Non-alcoholic, que no contiene alcohol. Por ejemplo, yo puedo decir una bebida no alcohólica, sería non-alcoholic drink. Ya sabemos que esto es un adjetivo y va adelante siempre del sustantivo. Non-alcoholic drink. O non-allergic, algo que no es alérgico. O la persona que no es alérgico a algo. Non-competitive, algo que no es competitivo. Non-driver, una persona que no conduce. Bien, con ese prefijo estamos formando palabras con sentido negativo. Una muy conocida, self, de ahí viene self-service, la utilizamos continuamente. Self significa auto o uno mismo, entonces self-service, autoservicio. Bien, por ejemplo, self-censorship, autocensura. Censorship es censura, self-auto, vale. Self-adhesive, autoadhesivo. Self-control, autocontrol. Self-esteem, autoestima. Self-help, autoayuda. Self-imposed, autoimpuesto. Bien, impuesto no para pagar, sino algo que me impongo a mí mismo como obligación. Self-imposed. Bien. Otro también que se utiliza es el prefijo miss. No miss con dos s, que sería pues una modelo, sino miss con una s. Significa en inglés mal, cuando acompaña a otras palabras. Por ejemplo, miscopy, copiar mal algo. Misconduct, mala conducta. Misemploy, mal emplear. Misbehave, comportarse mal. Misfit, inadaptado. Fit es adaptado. Misfit, inadaptado. Misjudge, juzgar de manera equivocada, mal juzgar. Bien. Mispronounce, pronounce es pronunciar, miss mal, entonces pronunciar mal. Misfortune, fortune es también una palabra suerte, fortuna. Misfortune, mala suerte. Bien, esos son prefijos típicos. Vamos a ver ahora lo contrario. Suffixes, se escribe así con dos Fs, son los sufijos, que ya sabemos por lengua lo que son. Por ejemplo, siempre que queramos imitar al inglés, una palabra en inglés, solemos hacer lo mismo. Le ponemos esta terminación. Complication, situation, infection, communication, etc. A veces las hacemos inventadas para parecer que suena inglés. Entonces este es el prefijo, perdón, es el sufijo más típico del inglés, que me ayuda a formar sustantivos. Por ejemplo, situation, situación. Infection, infección. Inspection, inspección. Communication, comunicación. Inspiration, inspiración. Corporation, corporación. Constipation, cuidado, constipation es un false friend que puede causar un problema. Porque si yo digo I'm constipated, no quiere decir en inglés que estoy constipado, sino que estoy estreñido. Cuidado. Lo de constipation no es un constipado, es estreñimiento. ¿Cómo se dice constipado? Se dice en inglés I have a cold. Literalmente tengo un frío. Soy un resfriado. I have a cold. O I'm cold. I have a cold. ¿Vale? Entonces constipated o constipation es estreñimiento. Cuidado, porque podemos meter la pata. ING, también un sufijo muy repetido, ¿vale? Nos indica que el verbo, cuando le añadimos ing al verbo, pues sería el gerundio. Las terminaciones ando, endo, corriendo, comiendo, leyendo, etcétera. Pero también me sirven para convertir palabras en sustantivos. Por ejemplo, bullying es acoso escolar. Fishing es pescar, o también pesca. Por eso si termina en ing puede ser verbo o puede ser sustantivo. Cooking es cocinar, pero también puede ser la manera de cocinar, el arte de cocinar. Cooking. Driving, conducir o conducción. Surfing, hacer surf. Writing, escribir, pero también puede ser escritura. Reading, lectura o leer. Vale. Y ahora también tenemos otro sufijo que en algunas palabras aparece, que es dom, que es también me sirve para formar sustantivos. Por ejemplo,
boredom, aburrimiento. Kingdom, king es rey, kingdom, reino. Star, estrella, stardom, estrellato. Wisdom, sabiduría. Freedom, free es libre o gratis, y freedom, terminado en dom, libertad. Dukedom, duke es duque, pues dukedom, ducado. Martyrs, mártir, martyrdom, martirio. Bien, son algunos ejemplos de prefijos y sufijos. Continuamos, vamos a ver también cómo en inglés existen y son muy comunes las palabras compuestas, que decimos que se pronuncian compounds. Compounds son las típicas palabras compuestas que a veces vienen separadas o juntas o a veces con un guión en medio. Vamos a ver, por ejemplo, driver license, carnet de conducir. Driver license. Swimming pool, o simplemente a veces se dice pool. Pool puede ser piscina, pero también puede ser un billar. Entonces cuidado, swimming pool, ahí ya no nos confundimos, piscina. Headache, todo lo que termine en ache en inglés significa dolor. Entonces headache, dolor de cabeza. Stomachache, dolor de estómago. Backache, dolor de espalda, etc. Headache, dolor de cabeza. Bien, car park, dos palabras, car park, no se dice parking en inglés, eso es una invención que hemos hecho nosotros, como footing, no existe. Hemos cogido una palabra y le hemos puesto ing. Entonces, aparcamiento en inglés es car park, o también se puede decir park lot, pero más usual es car park, aparcamiento. Luego, una muy conocida, fútbol, balompié, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos cogido esa palabra del inglés y la hemos transformado, la hemos cogido directamente la pronunciación, fútbol. Bien, washing machine, literalmente máquina que lava, es decir, lavadora, washing machine. Weekend, ¿por qué? Muy curioso, week es semana, end, fin, ¿no? Pues entonces weekend, fin de semana, que es Friday, Saturday, Sunday. Empieza, digamos, el viernes por la tarde, para los que no trabajen por la tarde, Saturday, Sunday, ¿vale? Realmente Saturday, Sunday es más fin de semana, weekend, ¿vale? Curioso, return ticket, ¿qué significa eso? Billete de ida y vuelta, billete es ticket, siempre, return ticket. Entonces, ¿cómo se diría un billete normal de ida? Pues se dice single, escrito S-I-N-G-L-E, single ticket, y return ticket de ida y vuelta. Bien, waterproof, muy fácil. Proof es prueba, water es agua, prueba de agua, es decir, chubasquero, waterproof. Highway, autovía, autopista, highway. Bien, continuamos con otro tipo de formación de palabras que son los clipping. Clipping significa cortar o recortar. De ahí viene la típica máquina de pelo, de cortar barbas, que en inglés se llama hair clipper, es decir, recorta pelo. Hair clipper. Entonces clipping es recortar o cortar. Nosotros tenemos también palabras así, que son los acortamientos que hemos visto en lengua. En inglés también existen. Por ejemplo, en vez de decir bicycle, se suele decir bike, ¿vale? Podemos decir bicicleta o bici. Entonces bike es más común. Luego también tenemos, por ejemplo, en vez de decir champion, que es campeón, pues decimos champ. Son acortamientos. O por ejemplo, en vez de decir hamburger, decimos burger. Hamburguesa, burger. En vez de decir examination, solemos decir exam, la palabra más corta. El inglés, la verdad es que en muchas palabras siempre es muy económico, recorta. Entonces, casi todas las que utilizamos, a veces tenemos que pensar que son más largas, pero se suele utilizar la forma corta. Igual que frigorífico, se dice fridge, pero viene de refrigerator. Nadie dice refrigerator, dice fridge. O también laboratory, solemos decir lab, y con eso ya, o igual que gimnasio, en inglés existe gymnasium, pero se dice gym y punto. O mathematics, no se suele decir, se dice maths. Gym en vez de gymnasium. Gym es la abreviatura, clipping el acortamiento,
Luego también tenemos algunos ejemplos que se llaman reduplicatives, que consiste en duplicar una palabra o variarla para hacer una especie de rima. Nosotros la verdad es que tenemos parecido a veces expresiones de ese tipo, pero no en palabras sino en frases, como por ejemplo si yo digo me piro vampiro, pues sería un ejemplo de una especie de rima jugando con palabras. En inglés pues se suele hacer con palabras, ¿no? Por ejemplo, bye bye, que es adiós, bye bye, o okidoki, en vez de decir ok, se dice okidoki. Es una expresión, pues, vale, de acuerdo, ok, McKay, ¿no? Como decimos aquí, ok, okidoki. O, por ejemplo, flip-flop, son las chanclas. Un curioso nombre, porque parece que hacen ese sonido, flip-flop. Flip-flop. Super duper, que es super guay. Super duper, eso rima. Por eso es reduplicative, porque vuelve a utilizar la misma terminación, upper, upper, super duper. Y luego tenemos lo que son blends, que son mezclas, que serían los típicos acrónimos. Por ejemplo, en inglés hay acrónimos muy curiosos. Bueno, ya vimos este, motel, lo vimos en lengua. Es el acrónimo de motorway y hotel, que es motorway es carretera, hotel es hotel, entonces sale motel, que es hotel de carretera. Pero también hay otras, como por ejemplo smoke, que es la combinación de smoke, humo, y fog, niebla. Ya lo hemos visto en el tiempo. Entonces, smoke es humo más niebla, que es la típica capa de gris, neblina, humo que se forma en las grandes ciudades debido a la contaminación. Eso es smog. Y luego otra muy común, spork, que es la combinación de spoon, que es cuchara, y fork, tenedor. Entonces hay algunos cubiertos que son a la vez cuchara y tenedor, ¿vale? Entonces, pues, por un extremo puede tener la cuchara y por otro el tenedor, a veces, ¿no? Entonces, spork, eso sería otro acrónimo. O por ejemplo, brunch, muy utilizado cada vez más de moda en restaurantes. La combinación de breakfast y lunch. Brunch, que es un desayuno más el almuerzo, es decir, o un desayuno muy tarde o un almuerzo muy temprano. Si nos damos cuenta de que en los países anglosajones se suele comer sobre las 12 del mediodía, un domingo, por ejemplo, que la gente se levanta tarde, o haces el desayuno muy tarde o comes muy temprano. O sea, si desayunas a las 11, entonces ya no es desayuno, puede ser brunch, que es un almuerzo adelantado, o un desayuno tardío. Entonces esa expresión es muy típica, brunch. Bien, vamos a continuar y llegamos a esta última parte del tema, donde vamos a hablar de aspectos culturales, en este caso celebrations, típicas celebraciones durante el calendario. Algunas de ellas coinciden con nuestro calendario, lo que pasa es que no las llamamos iguales. Por ejemplo, Christmas, muy sencillo, bueno, esa coincide totalmente. Navidad. Nochevieja, ¿cómo se diría? Pues muy sencillo, New Year's Eve. Eve viene de evening, que es noche, entonces New Year's Eve, Nochevieja. Una muy curiosa, Groundhog Day, fiesta de las candelas, que suele ser a principios de febrero. En inglés se dice Día de la Marmota, porque curiosamente ellos tienen una tradición, en la, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, en la que viendo salir de su madriguera la marmota a principios de febrero, si se detiene ante su sombra o no, dice la tradición que adivinan si el invierno va a ser corto o largo. Entonces nosotros hacemos algo parecido, pero no con la marmota, sino pues haciendo hogueras, ¿no? Groundhog Day, fiesta de las candelas en Inglaterra, vamos, en Estados Unidos y Canadá, Día de la Marmota. Carnival, carnaval. El carnaval no suele ser muy celebrado en los países anglosajones, aunque hay algunas fiestas como Mardi Gras o Notting Hill que suelen hacer carnaval, ¿vale? Pero no es lo más común, carnival. Luego Easter, que es Semana Santa o Pascua. Los países anglosajones no tienen nada de procesiones, sino pintan huevos
huevos de Pascua, pero no hay una especial tradición para ese momento. Nosotros pues lo vinculamos sobre todo a la tradición religiosa. Mayflowers, que en algunos pueblos sí se celebra, cruces de mayo, fiesta de mayo, Mayflowers, pero en Inglaterra pues simplemente son flores de mayo, no hay ninguna connotación religiosa. Harvest Festival, harvest significa cosecha. Entonces, en septiembre muchos pueblos suelen celebrar las famosas ferias del Cristo, que coincide con el inicio de la cosecha. Y también tenemos Halloween, que cada vez celebramos más aquí, el Día de Todos los Santos. Lo que pasa que en los países anglosajones es una tradición de origen pagano, para ahuyentar a los malos espíritus. Por eso todos se disfrazan de seres tenebrosos, ¿no? Halloween, Día de Todos los Santos. Bien, hemos acabado entonces con este punto de celebraciones. Vamos ahora a practicar con un texto. Bien, tenemos aquí un ejemplo de un texto que vamos a comentar y ahora vamos a hacer una actividad sobre él. Reading, ¿no? Ya sabemos, lectura o leer. Bien, vamos a leer el texto y vamos a sacar nuestras conclusiones. Chill Out. The first ice restaurant in the Middle East opened in Dubai in June 2007. When you arrive at Chill Out, you'll be surprised. This isn't a traditional restaurant in the middle of the desert. Everything's made of ice. The tables, chairs, cups, and plates, the art on the walls, and even the curtains. You will enjoy Chill Out's food and soft drinks, but you probably won't want to stay for a long time. The temperature inside is very cold, 6 degrees Celsius. Etha is an underwater restaurant in the Maldive Islands near India. It opened in 2005 and it is 5 meters under the Indian Ocean. Eating at Etha is a fantastic experience. First, have your favorite drink on a spatial platform above the ocean. Then go down that stairs into the main restaurant. The restaurant is like an aquarium, but you are inside and the fish are outside. So, while you're enjoying your delicious main course, you can watch the fish and they can watch you. Bien, a ver, esta palabra nos suena, chill out. Lo hemos escuchado seguramente cuando se habla de fiestas, de bares. Vale, chill out significa relajarse, tranquilizarse. Por eso a veces los bares tienen una zona chill out que está llena de sofás para sentarse, relajarse. Entonces, chill out aquí es el nombre de este restaurante. Chill out. El primer restaurante de hielo. Ice es hielo. El primer restaurante de hielo en the Middle East, en Oriente Medio. Middle East, Oriente Medio. Chill Out, el primer restaurante de hielo en Oriente Medio, abrió, opened, terminado en ed, es un pasado, abrió en Dubai en junio de 2007. When you arrive at Chill Out, cuando llegas a Chill Out, you'll be surprised. Esto ya sabemos que es will, a contracción, entonces esto es un futuro. Tú serás sorprendido, es decir, te sorprenderás. You'll be surprised. Te sorprenderás. This isn't, esto no es un restaurante tradicional en el medio del desierto. Dubai, en el medio del desierto. Everything, todo, is made of. Made, ya lo sabemos de los relojes, de los productos que ponen made in China, made in Taiwan. Hecho, ¿no? Todo está hecho de hielo. Las mesas, las sillas, cups, tazas, and plates, platos. El arte, the art. El arte en los muros, en las paredes, the art on the walls. El arte en las paredes. Incluso las cortinas. You will enjoy. Enjoy es disfrutar. Disfrutarás la comida de Chill Out y soft
drinks son bebidas, soft es suave, es decir, y los refrescos, las bebidas no alcohólicas. But you probably won't want, pero probablemente tú won't, la negativa de will, no querrás, won't es querer, no querrás quedarte, stay es quedarse, quedarte mucho tiempo, durante mucho tiempo. La temperatura dentro, inside es dentro, es muy fría, dice menos 6 grados centígrados. Antes lo leí mal, tenía que haber dicho minus 6 degrees Celsius. Minus es menos. Bien, ahora otro restaurante. Iza, así se pronuncia, es un restaurante underwater, subacuático, es decir, bajo el agua. Es un restaurante bajo el agua. In the Maldive Islands, en las Islas Maldivas, cerca de India, a muchos kilómetros al sur de India. Abrió en 2005 y it is 5 meters under the Indian Ocean y está a 5 metros por debajo del Océano Índico. Eating at Iza, es decir, comer en ese restaurante en Iza, es una experiencia fantástica. Primero, have your favorite drink, es decir, have ahí no significa tener sino tomar. Tómate tu bebida favorita en una plataforma especial, above, sobre el océano. Después, baja las escaleras, esas escaleras, hasta el restaurante principal que está por debajo del agua, ¿no? El restaurante es como un acuario, pero tú estás dentro y los peces están fuera. Inside, dentro, outside, fuera. Así que mientras te estás divirtiendo, estás disfrutando el primer plato, un delicioso primer plato, puedes ver a los peces, puedes ver peces y ellos te pueden ver a ti. Bien, vamos ahora a decir si cada oración es verdadera o falsa, dependiendo de lo que hemos leído en el texto. Vamos a leer la primera. A ver. Chilla Restaurant is as traditional as Iza Restaurant. A ver, esto no lo hemos visto, es una comparación, lo veremos en los temas siguientes. As, traditional as, significa tan tradicional como. Entonces pone, el restaurante Chill Out es tan tradicional como el restaurante Iza. A ver, si estamos hablando de que los dos son restaurantes que rompen moldes, que no son convencionales, estamos diciendo que los dos no son en ningún caso tradicionales. Entonces esta afirmación es completamente false, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Iza is older than the other restaurant. Bien, esto es otra comparación que ya veremos en los siguientes temas. Old, terminado en D, es viejo, antiguo. Older, terminado en R, es más antiguo que. Iza es más antiguo que el otro restaurante. Vamos a ver. Chill Out se abrió en 2007, Iza en 2005. Entonces me están diciendo que Iza es más antiguo. Pues sí, porque se inauguró en 2005. Entonces esta sí es verdadera. Entonces, ¿cómo es verdadero en inglés? True. Vamos a ponerlo bien. True. Vale. Seguimos. Iza restaurant is cold inside but hot outside. A ver. Iza es el que está debajo del agua. Dice, el restaurante Iza es frío por dentro, pero caliente por fuera. Bueno, no nos dice nada de el calor o el frío sobre este restaurante. Entonces es falso, no lo sabemos. False. Bien, false. Seguimos. At Iza restaurant the fish are around you. Vale, en el restaurante Iza los peces están alrededor de ti. Bueno, si hemos dicho que es una pecera, evidentemente no están contigo, sino alrededor, porque estás en una pecera y tú puedes ver a los peces y te pueden ver a ti. Entonces, esta
decimos que sí es true. Bien. Y la última. Chill Out Restaurant has special tables and chairs. Dice, el restaurante Chill Out tiene mesas especiales y sillas. Claro que sí, porque hemos hablado de que es un restaurante de hielo. Entonces, esta es true. Bien. Espero que con esto hayamos practicado. Con esto terminamos este tema de inglés. Seguiremos practicando. Entonces desde aquí os animamos a seguir con la tarea y a seguir estudiando. Cualquier preguntita que tengáis, ya sabéis dónde hay que hacerla. Hasta la próxima.